Retomamos el programa 8 con 10. Estamos ya con nuestro invitado Pedro Morales, político excongresista por Acción Popular, militante de este partido tradicional en el país. Muy buenos días, señor Pedro Morales, bienvenido al programa. Buenos días, como siempre, cordial saludo a los que nos están siguiendo y contento de estar nuevamente con ustedes, a tus órdenes. Bien, muchísimas gracias. Como sabemos, lamentablemente, el deceso del expresidente Alberto Fujimori ha generado, obviamente, controversia, pero también genera, digamos, el recuerdo de la gente que lo ha seguido. Desde su punto de vista como político, como persona, como ser humano, ¿cuál es su visión respecto a este deceso? Bueno, dentro del campo humano, quiero expresar mis condolencias a su familia y también a sus seguidores, a sus leales seguidores, no a los que están mostrando un oportunismo que es una de las debilidades de la política peruana. Pero es evidente, es un hombre que ha tenido participación en el desarrollo de los acontecimientos políticos de los últimos 30 años en el Perú. Y como quiera de su ejercicio en el gobierno ha generado pues adhesiones y también controversias muy sentidas. Yo creo que la historia, o sea el tiempo, más temprano que tarde, va a ubicarla en la verdadera dimensión de lo que ha significado sus gobiernos. Primero porque ahora se está utilizando algunas justificaciones a hechos lamentables y también algunos mitos que necesitan aclararse. La mayoría de los líderes que se han incorporado al movimiento o partido fujimorista, por ejemplo, le dicen a la población que él terminó con el terrorismo. Y quienes han venido a despedirse, se respeta lógicamente su sentimiento y también su opinión, dicen porque nos liberó del terrorismo. Otros dicen porque sacó al Perú de la situación económica en que estaba y nos dio la paz. Bueno, son tres factores o elementos que se tienen que analizar. Como ustedes saben, yo vengo de Huancayo, de uno de los lugares, como el Valle del Mantaro, que ha tenido la mayor cantidad de víctimas del terrorismo. Eso lo dicen las estadísticas. Se asesinaron alcaldes, directivos o dirigentes de las comunidades, consejeros o concejales, tenientes etcétera, gobernadores también, tenientes ¿no? gobernadores, claro, ¿no? Funcionarios públicos, etcétera. Y en esa época hubo un movimiento o una actitud de contención a la asonada o a la arremetida del terrorismo que se inicia el 18 de mayo de 1980, después de haberse preparado más o menos 10 años durante la dictadura militar. ¿Y cuál era esa contención? Los partidos políticos, ¿no? Y obviamente el gobierno que se instala el 28 de julio del año 80 encuentra un fenómeno que no habían sido considerados ni siquiera en el ordenamiento jurídico del país. Tal es así que en diciembre de ese año, del año 80, el ex, en ese momento senador, creo, Javier Álvaro Landini, presenta un proyecto de ley para crear la figura, ¿no? y la persecución a las actividades terroristas. Luego también en esa época el presidente Belaúnde pide que se declare traidores a la patria a quienes cometen actos terroristas y acuña esa frase que además la sustentó en la Asamblea de las Naciones Unidas, el narcoterrorismo. Uh-huh. Y algunos le dijeron que estaba pues loco, ¿no? Y muchos dijeron, no, eso no existe. Pero también dijo que eran avijeos, nada claro, más. Claro, no, y dijeron eso en una frase que el presidente Belaúnde nunca lo dijo. No fue así. ¿No dijo que eran avijeos? Nunca. Esa es una falacia, eso es una mentira que además
motivó, no sé si te acuerdas, un debate entre mi distinguido y respetado amigo, que en paz descanse, Henry Peace, cuando él dijo ello, y le demostré que no fue cierto. Esa frase se trae del conflicto de las guerrillas del año, de la década del 60, cuando el ministro del gobierno y policía que era en esa época, da cuenta al Congreso de la República respecto a una incursión guerrillera en la zona centro, y donde habían pues cometido robo de ganados, y él dice, se portaron como abigeos. De ahí sale esa frase que fue manejada en una forma, yo diría, eficaz por Montesinos. Pero, en fin, ese es otro tema. Señor Pero Morales, permítame, usted ha señalado dos mitos importantes dentro de su discurso. Señala que es un mito que Fujimori haya acabado con el terrorismo. ¿Es un mito realmente? Claro. ¿No acabó con el terrorismo? Yo creo que no se acabó con el terrorismo como debía haber hecho. Pero fue exitoso. Definitivamente, yo creo que, a ver, por eso quería llegar a hacer una introducción para que la opinión pública y sobre todo los jóvenes puedan entender. En marzo del año 1981, se le conceden facultades legislativas al gobierno a través de una ley, si no me recuerdo mal, 23230. Y en esas facultades, el presidente Belaúnde da un decreto legislativo por el cual, que es el 046, decreto legislativo, ¿no? El 046, y tipifica el delito del terrorismo. Ahí empieza todo un proceso de lucha contra el terrorismo, porque como es sabido y está demostrado, cuando toma el gobierno en la época de Acción Popular, es el segundo gobierno, la Junta Militar no le dio ningún documento de inteligencia. O sea, yo creo que ahí fue un error histórico de quienes dejaron el gobierno en esa época, los de la Junta Militar, pero no les dio. Entonces nos encontramos con un fenómeno que no existía, que tuvo que encuadrarse dentro de un marco legal, y en 1983 se crea la DIRCOTE, del cual viene EGEIN. Entonces se inicia un proceso de lucha contra el terrorismo a todo nivel. Entonces, lógicamente que esta fue una lucha también de inteligencia, aparte de la resistencia que los partidos políticos pusieron en diferentes partes del Perú al avance del terrorismo, con muertes, con mártires, como en el caso nuestro. Inclusive esto ha durado hasta la década del 90. Ustedes saben que yo he sido atentado 3 veces por el terrorismo, casi me matan. Mataron mi casa, y bueno, esa es otra historia. Pero lo cierto es que se inicia todo un proceso. No es que el señor Fujimori o el fujimorismo llega al gobierno y se inicia el proceso de lucha contra la insanidad terrorista. Entonces, ¿quién cree que fue el responsable para haber acabado con el terrorismo? No, yo creo que el proceso de lucha fue de todo el Estado, pero fundamentalmente de las comunidades campesinas, fundamentalmente de ellas. Si teníamos un presidente de izquierda, ¿podríamos haber acabado con el terrorismo? Bueno, mientras yo creo que no, pero definitivamente ya el GEIN, o sea, habría que conversar con el general Quetín Vidal, con el coronel Benedicto Jiménez, para que ellos cuenten la verdadera historia, porque hace poco, en una entrevista, dice categóricamente el coronel Benedicto Jiménez, en esa época coronel, dice, el gobierno, el SIN no sabía, no tenía conocimiento de lo que nosotros estuvimos haciendo. En otras palabras, si bien es cierto, el gobierno de Fujimori contribuyó, tomó decisiones de repente eficaces, ¿no es cierto? Pero la captura de Abimael, que marca el inicio, ¿no es cierto?, de la caída del Sendero Luminoso, es una lucha, yo diría, heroica de las comunidades, de los partidos políticos. Casi todos tienen mártires. Nosotros tenemos 9
autoridades que fueron asesinadas por el terrorismo. Y en esta lucha contra el terrorismo ustedes también los acusan de ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué puede responder? Claro, evidentemente. El asunto es de que ante el no conocimiento del fenómeno, porque se tuvo que primero identificar de dónde venía el terrorismo, dónde tenía su centro de operaciones, quiénes, entonces se entrega, que creo que fue un error, los estados de emergencia al ejército, cuando el ejército tampoco estaba preparado para esta situación. Entonces, yo podría decir que coincidió ese proceso reconocido del GEIN para el inicio del derrumbe del movimiento terrorista en su gobierno, porque Abimael Guzmán es capturado, si no mal recuerdo, en septiembre del año 92, a 6 meses más o menos del autogolpe militar del 5 de abril. Entonces, coincide. Ahora, tampoco podemos negarle méritos, pero a decir que gracias a él nos liberó, o sea, quienes hemos estado en la lucha, los comuneros que han estado, ¿no es cierto?, que no se han dejado invadir, que no se han sometido al terrorismo, ellos no hicieron nada. Sí, no puede. Definitivamente han debido necesitar a alguien que direccione y haga estrategias. Hagamos un símil respecto a esto. En principio, sabemos que las fuerzas militares responden al presidente, ¿verdad? Ahora, a Dina Boluarte se le está haciendo cargo sobre las muertes que hay en las huelgas. Así es, decisiones políticas. A Alberto Fujimori se le hace responsable de las esterilizaciones forzadas, pero no se le puede hacer responsable de haber acabado con el terrorismo entonces, porque si decimos que él no tenía conocimiento de que él, lo que hacían las fuerzas militares y demás, él dice que no tenía conocimiento de estas esterilizaciones forzadas porque él no dio Barasaltos y la Cantuta, ¿no? Exacto, entonces, pero sí le hacemos el cargamontón de lo malo y no de lo bueno. Bueno, ¿Cómo explica esto? Yo creo que el tema no es hacerle el cargamontón de lo malo, de lo bueno. Por eso decía que la historia lo va a ubicar en su verdadera dimensión cuando las pasiones bajen de su nivel y se investiguen todos estos acontecimientos con mayor serenidad. Lo que sí creo que no es una verdad contundente decir que el señor Fujimori, gracias a él, se acabó el terrorismo, que él terminó con el terrorismo, que en su gobierno se haya coincidido todo un proceso muy sacrificado de lucha contra el terrorismo, estamos de acuerdo, que él contribuyó, estamos de acuerdo, pero que él haya sido el salvador, no. Señor Pedro Morales, usted ha señalado en su momento que ha recibido 3 atentados en su domicilio. Ocurrió también lo mismo con personajes de izquierda, por ejemplo, con dirigentes como Javier Díaz Canseco. En su momento él denunció que eso había ocurrido. Así es, con personajes de izquierda, pero también yo creo que Javier Díaz Canseco ha sido víctima, yo no creo que sea del terrorismo, pero sí del terrorismo de Estado. Fíjense, les voy a contar una anécdota que la conozco muy profundamente y que ha merecido una carta hace algunos meses difundida por el diario La República de mi parte. La captura de Feliciano. La captura de Feliciano se realiza en el lado este de Huancayo, ¿no? Por donde se llama Chamicería, por eso. Bueno, el asunto es que este lugar queda dentro del distrito de El Tambo. El jefe de esa comisaría era el capitán Carlos Monge, que está vivo. Entonces ellos hacen un seguimiento de inteligencia porque se habían enterado de que estaban formando una base terrorista por esos lugares. Entonces un servicio de inteligencia hacen todo un seguimiento casi de un año y lo capturan. Lo llevan a la comisaría
y cuando está detenido, va el general de la policía y le dice que les entregue a Feliciano. Y este capitán dice no. Entonces yo explico este asunto porque había dentro de la policía, ¿no?, de la DIRCOTE y el GEIN, había todo un proceso, todo un plan, ¿no?, de inteligencia para la lucha contra el terrorismo. Entonces, y va el general y por orden de Montesinos tienen que entregarle al ejército. Y él se niega. Y no le entregó al ejército. Él hizo su parte y publicitó que habían capturado a Feliciano. Lo cesaron. Entonces eso, por ejemplo, demuestra de que había un plan que necesariamente no estaba dirigido directamente por el presidente de la República de esos momentos. O sea, había una competencia, ¿no es cierto? ¿Y por qué querían traerlo a Lima? ¿Por qué querían que le entregue? Para que el señor Montesinos y el señor Fujimori digan que es el triunfo del general victorioso y que sus planes, lo que él decía, estaba dando resultado. Sí, señor Morales, ¿usted por qué señala que hubo terrorismo de Estado? Porque estamos hablando de que el Ejecutivo, el presidente, dio órdenes de matar a la ciudadanía o a sus opositores, ¿no? En ese caso. ¿Eso ocurrió? Yo he sido perseguido por el fujimorismo. Claro. Ustedes saben, está en los diarios chichas, sí, cómo desviaron recursos para demolerme. Sí, totalmente. Y están en las investigaciones. Nos quitaron presupuesto. Y para Alberto Andrade Carmona también en su momento. Claro. Esos mismos recursos se desviaron a Huancayo. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Ahora, yo creo que a Javier Díaz Canseco lo atentaron de repente del grupo Colina o algo por el estilo. Porque no creo que haya sido el terrorismo. Pero también asesinaron al alcalde Saúl Muñoz Menacho, que es un crimen que no está todavía esclarecido y se está todavía debatiendo si fueron las Fuerzas Armadas o fueron los propios senderistas los que lo asesinaron. Pero en todo caso, a lo que yo quería llegar, muy respetuosamente, obviamente con quienes son seguidores del señor Fujimori, que es un exceso decir que él nos liberó del terrorismo, que participó en ese proceso, de acuerdo. 8:28 de la mañana, vamos a seguir conversando con Pedro Morales. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos en Vital FM y también estamos en Altavoz y en Tribu Televisión Digital. Ya volvemos. Ya regresamos. 8:30 de la mañana, proseguimos con la entrevista. Estamos con Pedro Morales. Señor Pedro Morales, usted ha hablado sobre el tema del terrorismo, pero ¿qué pasó con las instituciones? ¿Cree usted que Fujimori en su momento también hizo algún copamiento de las instituciones en el país y de alguna manera también allí estuvo su mano para poder perpetuarse en ese momento en el poder? Bueno, Fujimori fue un eficaz practicante del autoritarismo competitivo, que es una teoría que se puede definir en lo siguiente: entras a política, ¿no?, y llega a como dé lugar, con elecciones transparentes o no transparentes al gobierno, instalas un proceso de populismo y simultáneamente copas todas las instituciones del Estado para tener el poder completo y luego, si es tu deseo, te perpetras en el poder. Y eso hizo. Porque la forma como desestabilizó a los partidos políticos, ¿no?, ahora estamos pagando, ¿no es cierto? Porque todo su discurso y todo lo que él manifestaba era contra los políticos tradicionales, ¿no? ¿De quiénes para él eran los políticos tradicionales? Los partidos. Obviamente que los partidos en esos momentos estaban en una etapa, yo diría, de descomposición. La prueba es que el señor García Pérez, ¿no?, en su primer gobierno, destrozó la fe o las esperanzas o la credibilidad en un sistema democrático de partidos. El sistema de partidos fue por la conducta en el gobierno del partido aprista fue desprestigiado. Y eso aprovechó el señor Fujimori. Pero todo lo que hizo fue contra los partidos. Además, permíteme, además fue un momento cuando él llega en su primer gobierno con
con una inflación de 2.775%. La producción nacional, el PBI, había caído en más de 12% respecto a un año antes, y además había el problema del terrorismo. Por la parte económica, usted resalta los logros del fujimorismo de haber reinsertado al país en este concierto internacional de las naciones en el ámbito financiero. Yo rescato los logros del fujimorismo por haber aplicado el programa de Vargas Llosa. Sí, pues. Porque no era su programa. Así de simple. Y el problema es que no tuvo los éxitos que podíamos haber tenido, porque como ni él ni su equipo eran autores de ese proyecto de liberalización de la economía, pues no aplicaron bien. Y yo creo que podemos medir en algunas cosas. ¿Con cuánto de crecimiento bruto interno termina el gobierno de Fujimori? 1.5. ¿No fue exitoso entonces económicamente? Yo diría que han habido cambios importantes, pero también aquí hay otro punto. Se dice que la Constitución, mire, queda intocable hasta hace poco, ¿no? No querían saber nada de cambio de Constitución. Sin embargo, sus propios seguidores están haciéndole cambios muy profundos a la Constitución, soslayando la revisión que necesita el título económico, el tercer título, ¿no es cierto? Que hay una serie de aspectos que se deben de revisar. Por ejemplo, ¿funciona la economía social de mercado en el Perú? Hay libre mercado. Yo le quitaría lo social, ¿no? Y ni siquiera libre mercado, hemos llegado al mercantilismo. Yo creo que no está bien aplicado, más bien, la no economía social de funciona, mercado. por lo tanto, hay reajustes que se tienen que hacer. Por ejemplo, el quitarle totalmente el rol empresarial al Estado, yo creo que no funciona, ¿no? Tenemos el caso de Petroperú, por ejemplo, ¿no? Tenemos el caso de Aeroperú, una serie de actividades que por su naturaleza deben depender del Estado porque tienen más sentido social que sentido de rentabilidad. Entonces hay que revisarlo. No digo que todo está malo. Sería imprudente decir de que todo lo que hizo Fujimori es malo. No, pero sí hay que revisarlo. Pero se señala, señor Pedro, que lamentablemente las empresas estatales siempre son malas, ¿es así? No, ese es otro mito. Yo creo que hay la necesidad de perfeccionar las normas que rigen las empresas estatales, pero lo que dijimos hace unas semanas, aquí debe haber una gran revolución, que es que todos, desde el peruano más humilde, las instituciones, tanto privadas como públicas, se encaminen a restablecer los valores de la ética pública en la política peruana. Claro, y en cuanto... Entonces, desde ahí, y yo pienso, fíjense, yo soy presidente de Sedán Huancayo, una empresa del Estado. Yo quisiera, ¿no?, en alguna oportunidad, de repente mostrar qué hicimos manejando honestamente con el agua potable. ¿Cuáles fueron los logros? Mire, por decirle, nosotros recibimos en promedio, Huancayo Metropolitano, recibimos con menos del 50% de población servida con agua potable y alcantarillado. Es más, recibí una ciudad donde se racionaba el servicio de agua potable por días y por sectores. Tal día no va a tener. Bueno, en 6 años llegamos a que esa empresa pueda servir al 96% promedio con agua potable y alcantarillado, con mínimo costo, sin pedirle un real al gobierno, con sus propios recursos. Y es más, el gobierno no me iba a dar nada nunca, porque inclusive me quitaron presupuestos. Entonces es un asunto de gestión de las personas. Es un asunto de gestión y es un asunto de concepción de la ética pública y es un asunto que todos nos pongamos a luchar contra la corrupción, pero en forma sincera, leal con el país. Ahora se habla de lucha contra la corrupción, pero ya estás viendo lo que pasa en el Congreso. ¿Por qué fracasó entonces el gobierno de Velasco? Porque todo era pura empresa estatal. Mire, es que no son todas las empresas las que debe controlar el Estado. Ah, eso punto. Claro, ¿Cuáles, definitivamente. por ejemplo? ¿Qué sectores debería controlar el Yo Estado? pienso que si no debe haber monopolio del Estado en el tema de la energía, deben permitir que el Estado compita en el tema de la energía. En el tema, por ejemplo, de la línea aérea de bandera,
Si no tenemos un monopolio, que es imposible tener en estas circunstancias un monopolio de una línea aérea, pero que compita en igualdad de condiciones. Yo creo que está en la regulación, ¿no es cierto? Porque la economía social de mercado, ¿en qué se diferencia? Prohíbe los monopolios y los oligopolios. Efectivamente. Debería ser Entonces, así. La salida para todos es la competencia, la libre claro, competencia. yo creo. debe haber competencia. Pero Claro, eso y no, dice y la no en todo, Constitución, porque el Estado la no puede entrar, por ejemplo, libertad de competencia. por ejemplo, el Estado no puede entrar pues a apropiarse de todas las actividades Así es. económicas, hoteles, teatros, no. Ahora, Pero hay tengamos- algunas cosas que sí. Tengamos en cuenta que la Constitución no es que lo ha escrito Alberto Fujimori. En la Constituyente sabemos que ha convocado básicamente a todas las sangres políticas para que hagan su aporte por capítulo. Y el capítulo económico está escrito, ya sabemos por quién ha estado escrito, ¿no? Ha estado ahí todo el Fredemo que ha estado participando, Bedoya, PPC, Lourdes Jaime Piz Flores. estuvo ahí. Exacto. Bueno, Entonces, mire, pero casualmente ahí va el asunto. Ujú. También allí ha habido un error. En esto tengo que traer, no por cuestión partidaria, sino por una cuestión de principios, cuando Paniagua manifestaba que para hacer una constitución hay que tener presente el tiempo constituyente, que es un tiempo en el cual todos los sectores, todos los partidos, todas las instituciones, toda la colectividad se pone de acuerdo para una reforma constitucional. Y lo que se debe hacer es una constitución de consenso para el consenso. En el Congreso Constituyente, que es muy diferente a una asamblea constituyente, convirtieron a quienes se eligieron para congresistas, ¿no?, en constituyentes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué han hecho? Han habido posiblemente pues negociaciones, acuerdos, ¿no?, que desnaturalizaron lo fundamental de lo que es la economía social de mercado. Pero la ventaja era que el fujimorismo tenía mayoría. Por eso que en alguna oportunidad, repito, el doctor Una Paniagua, bastante mayoría, además. sí, Cada quien se encargó de un capítulo, el pues, doctor Paniagua dijo, oye, lo que necesita el Perú es una constitución de consenso, donde no haya mayoría ni minorías, no en las votaciones, sino consenso para el consenso en el país. Bien, 8:39, bueno, 8:40 ya de la mañana, lamentablemente el tiempo nos quedó corto, pero antes de irnos, sus palabras finales para buscar esa reconciliación que el país espera. Bueno, yo creo que la reconciliación pasa también por un relanzamiento de la ética pública dentro de los partidos políticos. Y en segundo lugar, de que todos actuemos con lealtad al Perú y que los partidos políticos sean instituciones dignas de pretender llegar al gobierno y representar al país. Así como estamos con una lucha de intereses subalternos, donde lo económico es lo que prima y no nos definimos con claridad cómo vamos a hacer para impedir que los dineros mal habidos, minería ilegal, narcotráfico, tala ilegal, etcétera, participen en la política. Yo creo que la reconciliación solamente va a seguir siendo una esperanza y un sueño hasta que tomemos conciencia de ello, pero fundamentalmente de que la ciudadanía haga ejercicio de ciudadanía, se Eso. interese por los problemas y participe conscientemente de los quehaceres políticos. Por eso decía al iniciar, y con esto termino, si me permite, no, yo creo que hay que respetar el duelo de los militantes, ¿no?, de la familia del señor Fujimori, pero también tenemos la obligación de analizar con la verdad lo que ha sucedido para no volver a repetir esos errores. Bien, muchísimas Muchas gracias, señor Pedro Morales, gracias, ex congresista, militante de Acción Popular. Pausa y Además, volvemos, sí. estamos en Altavoz en Vital y también estamos saliendo en las ondas de Tribu Televisión Digital. Ya volvemos. Regresamos.